Vamos a conversar aquí en el estudio con dos destacados abogados de derechos humanos que han tenido posiciones también distintas en esta materia. Saludamos a Carmen Hertz y Héctor Salazar. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy ambos. Hola, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Daniel. Partamos fijando las posturas en torno a este tema. Carmen, sobre lo que propone el ministro Campos, la posibilidad de que se pueda dar libertad, sacar de la cárcel a presos que tengan enfermedades terminales. Se le pregunta, de hecho, en la entrevista por presos de Punta Peuco, de modo que él lo que hace es una cosa genérica. ¿Es posible eso? ¿Estaría de acuerdo con esa medida? Daniel, mira, creo que en relación con los beneficios carcelarios y el acceso a estos beneficios por parte de criminales de lesa humanidad, se ha hecho una confusión conceptual, una especie de campaña mediática en la cual se hacen confusiones conceptuales, errores brutales en los cuales cae el ministro. Para que los criminales de lesa humanidad, de acuerdo al desarrollo normativo del derecho penal internacional, puedan acceder a beneficios carcelarios es necesario la concurrencia de varios requisitos. No es algo que yo diga, no es algo que me tinque a mí, no es un problema de opinión, es un problema de factores que deben concurrir. ¿Qué factores son esos? En primer lugar, que el sujeto, el criminal de lesa humanidad, haya cumplido 2/3 de la pena, lo dice el Estatuto de Roma, que creó el Tribunal Penal Internacional, y en el caso de prisión perpetua, que tenga al menos 25 años. Que haya una pena efectiva, es decir, que la pena que se le ha asignado al criminal sea proporcional al crimen que cometió, cosa que en Chile no se da, sino para nada, no se da, no es proporcional la pena. En tercer lugar, que el sujeto, el criminal, haya colaborado con la justicia desde sus inicios, Daniel, y en forma continua. Para resumir entonces, y de por acuerdo... último hay un cuarto. El arrepentimiento eficaz, que el arrepentimiento eficaz no es ir al confesionario y decir estoy arrepentido en la consulta del psiquiatra. El arrepentimiento eficaz significa que tú entregas antecedentes suficientes para poder desbaratar la organización criminal a la que el sujeto perteneció. Por lo tanto, el argumento para entenderlo es que, de acuerdo al Estatuto de Roma, norma internacional signada por el Estado de Chile, no se cumplirían las condiciones objetivas para que estos presos puedan optar en ninguna circunstancia. No se cumplirían en Chile, no se cumplirían de manera alguna, Daniel, y además en Chile como Estado no está habilitado también para conceder estos beneficios. ¿Sabes por qué? Porque no existe control judicial de los beneficios en Chile. Okay. Héctor, la opinión con respecto a lo que dice el ministro Campos y lo que dice Carmen. Mira, yo creo que hay que distinguir situaciones diversas. En primer lugar, hablemos de cualquier persona que está condenada en Chile y que está en una situación de precariedad básica. A mí me parece un mínimo sentido de humanidad permitir que esa persona recupere su libertad, sea de Punta Peuco, sea de la penitenciaría, sea de cualquier penal, personas ya condenadas. Allí lo que opera es un criterio básico de humanidad y fundamentalmente, creo yo, aliviar a los familiares de esa persona que está condenada, los cuales la van a recibir en sus últimos y postreros días de vida. Allí, por lo tanto, el criterio que se debe aplicar es de humanidad. Segundo lugar, situémonos en lo que es el derecho penal moderno. Y dentro del derecho penal moderno está todo el desarrollo internacional y nacional de los crímenes políticos donde se engloban estos casos de violación de derechos humanos cuando el Estado y los aparatos del Estado y los agentes del Estado que cometen crímenes atroces. Y por lo tanto, allí, frente a esas situaciones, lo principal es que no haya impunidad, que se establezca la verdad y que se establezca la justicia y la pena. Perdón, pues teniendo presente que el derecho penal moderno, la pena, el criterio para aplicarla, tiene como horizonte la reinserción. Ok. De lo que dice Carmen, el argumento de que de acuerdo al Estatuto de Roma no se cumplen las condiciones objetivas para que los condenados por violaciones a los derechos humanos puedan efectivamente salir de la cárcel. ¿No coincidimos? Aquí lo que falta es una adecuación del ordenamiento jurídico nacional a las normas del Estatuto de Roma. Ahora bien, hay que tener presente aquí que hay un principio universal de derecho penal que hay que tener presente en estos casos, que uno no puede aplicar retroactivamente decisiones o normas que pueden afectar el cumplimiento de la pena o la pena misma respecto de situaciones que han sido reguladas por otro ordenamiento jurídico, porque aquí hay otro principio penal que también está presente en la conciencia universal, que es el principio pro reo,
de aplicar la normativa más favorable al reo. Carmen. No, yo no concuerdo con lo que dice Héctor Salazar para nada. El derecho internacional es imperativo para todos los estados. ¿Ah? No es un tema de que va a ser retroactivo o no retroactivo. El Estatuto Penal, el Estatuto de Roma, es el conjunto de normas que sí no tienen efecto retroactivo. Pero el Estatuto de Roma lo que está condensando son principios generales del derecho internacional, costumbres, es decir, lo que se denomina el jus cogens del derecho internacional. Y, por favor, Daniel, aquí estamos hablando de que lograr regular los crímenes contra la humanidad, que no son crímenes políticos, son crímenes contra la humanidad, es decir, que afectan a la condición humana básica, ha sido un logro que ha significado décadas para la comunidad internacional. Lo decía hoy en una entrevista en la radio, diciendo exactamente lo que yo estoy señalando y aún argumentando más, ni más ni menos que el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos para América del Sur, Américo y Calcaterra. Está diciendo eso. No en Chile, además, sin tomar en cuenta el contexto de impunidad en que estos criminales vivieron durante décadas, el contexto de que tenemos más de 180 gente que no han pisado jamás la cárcel y que están condenados, porque se les ha condenado a penas remitidas, sin tomar en cuenta incluso eso, de acuerdo a los principios del derecho internacional que son imperativos para cualquier Estado, porque si no se pone al margen de la comunidad internacional. En Chile no es posible otorgar beneficios carcelarios, ni solo porque están viejitos, ni solo porque tienen dolencia, ni solo porque son tan ancianitos. No, se tienen que concurrir los elementos que yo les señalé, que no es solo el Estatuto de Roma, sino que también son los principios del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas, que son imperativos. Bueno, yo creo que el derecho internacional, el derecho internacional de los derechos humanos y todos los tratados internacionales que en esta materia están regulando la persecución de estos crímenes, están insertos dentro de principios fundamentales que también son parte del jus cogens y el derecho internacional en materia de derecho penal. Y aquí se producen entonces colisiones de principios y hay que determinar y discutir en esas colisiones qué predomina. Y yo creo que esa discusión no está zanjada en Chile ni está regulada en nuestra legislación. Ahora, hay una discusión jurídica, pero también hay una discusión que es ética o moral, si se quiere, sobre cuál es el límite de la justicia, sobre cómo entran conceptos como la caridad, de la que hablaba, por ejemplo, la presidenta electa de la UDI. Cuando una persona que ha sido condenada por crímenes de lesa humanidad, por violaciones a los derechos humanos, está efectivamente en una situación de salud que lo convierte en un enfermo terminal, ¿lo justo es que termine de pagar su deuda con la sociedad en la cárcel? ¿O lo justo, insisto, desde una perspectiva moral, ya no solo jurídica, es que se le deje ir a otro lugar a vivir sus últimos días? Yo creo que moralmente se justifica la razón de humanidad. Y las sociedades democráticas tienen que dar esa señal. Por algo son democráticas y son distintas a las dictaduras. Tienen una mirada distinta en el tratamiento del ser humano. Y allí el factor humano de humanidad en situaciones extremas, creo que es perfectamente lícito aplicarlo. Y eso no significa renunciar ni a la justicia, ni a la verdad, ni dejar las tareas de estar muy alerta en proteger los derechos humanos, incluso en situaciones cuando ocurren crímenes de lesa humanidad. Aquí yo quiero resaltar un aspecto que es muy importante. Aquí los temas de impunidad y de verdad se arrastran hasta el presente en muchos niveles, principalmente porque el Estado no se ha hecho cargo del tema y las instituciones de donde pertenecen estas personas no han asumido sus responsabilidades. Y yo creo que estamos centralizando el tema en discutir si un señor que está con Alzheimer y no tiene idea que está preso, es mejor entregárselo a la familia, que fue un criminal que cometió graves crímenes de lesa humanidad, y nos estamos enredando en esa discusión, que a mi juicio los criterios de humanidad son perfectamente morales, y nos estamos centrando en el problema principal, y llevamos 40 años en este tema a la espera. Y en ese sentido yo creo que hay que tener en cuenta también que aquí se sufrió mucho, que hay muchos sentimientos tocados profundamente, que han dejado a muchas personas en suspenso hasta el presente. Y eso también hay que tenerlo presente cuando se discute esto. Daniel, el ministro de Justicia, y así lo hacen muchas personas, ¿no es cierto?, ponen la excepción, que son los enfermos terminales, para de ahí intentar sacar una conclusión general completamente inadecuada. Los enfermos terminales son excepcionalísimos, deben ser
Mira, no sé, creo que nos alcanzan a contar con los dedos de una mano los enfermos terminales en Punta Peu, con respecto a los cuales nadie se ha opuesto a que terminen esos enfermos terminales con certificados reales del término de la enfermedad, no con certificados manipulados como hemos tenido hasta ahora, ¿no es cierto? Porque, ojo, los enfermos de Alzheimer que Héctor señala, recordemos que hay psiquiatras que están con sumario administrativo del Servicio Médico Legal porque entregaron informes falsos a criminales de lesa humanidad, como el caso de Arellano Stark, diciendo que tiene Alzheimer cuando no lo tenía. Pues bien, si esas personas terminales, que son la excepción, ¿no es cierto?, con certificados reales, nadie se opone a que vayan a la casa. Estaría de acuerdo en eso. Pero eso es la excepción. Entonces, no manipulemos, porque lo general es que los criminales de lesa humanidad, insisto, no tienen derecho a beneficios carcelarios si no concurren los requisitos que yo ya he reiterado una y otra vez. Pero para que quede absolutamente claro su posición, en el caso de los enfermos terminales sí habría una excepción que se puede hacer. En el caso de los enfermos terminales sí habría una excepción. Además, Daniel, usted se refiere a la cuestión moral, ética. Pues bien, la cuestión moral y ética en este país, que lleva 43 años con casos, ¿no es cierto?, que no es posible hasta ahora terminarlo, en que la lucha contra la impunidad que el ministro de Justicia desconoce, porque no formó parte jamás de esa lucha, pero al menos se podría enterar de qué se trató, la lucha contra la impunidad y por la justicia ha sido algo arduo, que todo Chile lo sabe. Se ha luchado contra intereses todopoderosos, ¿no es cierto? Tenemos dosis relativísimas de justicia, Y en este país concreto, el ministro de Justicia y los Derechos Humanos, ni más ni menos con sus declaraciones banales y livianas, lo que hace es estar acentuando la sensación de impunidad y evidenciando además un desconocimiento grosero de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. Declaraciones banales y livianas, dice Carmen del ministro. Héctor, ¿está de acuerdo con la declaración del ministro en su entrevista? Y la conclusión que saqué es que se estaba refiriendo a situaciones excepcionales de carácter humanitaria y que había que responder humanitariamente frente a esas situaciones. Todo lo otro que tiene que ver con beneficios penitenciarios o cómo hacemos para que institucionalmente los que tienen que responder por la cuota de justicia que todavía falta y la cuota de verdad que todavía falta no se quede ahí diluida, eso no lo oí nada a él que apuntar en ese sentido. Ahora, yo entiendo, y entiendo perfectamente el escepticismo de Carmen, porque aquí ha habido mucho fraude. Pensando por Pinochet cuando lo trajeron a Chile, anunciando que estaba muy enfermo y era mentira. Por lo tanto, esas situaciones excepcionales que ella habla, y que yo creo que nadie se puede oponer, ni Carmen se opone, para los efectos precisamente de que quede claro que son situaciones reales y verídicas, bueno, que operen los mecanismos institucionales que verifiquen y certifiquen que eso es así. ¿La situación excepcional sería solo de enfermos terminales? Lo pregunto porque ha habido, por ejemplo, mociones de senadores que piden aplicar el derecho humanitario a reos graves. El sacerdote Fernando Montes también ha tenido palabras que, por ejemplo, hablan en general de enfermos graves o incluso de una cantidad de años hacia arriba. Por ejemplo, personas mayores de 70 o 75 años que ya no cumplan el resto de sus penas en la cárcel. ¿Estaría de acuerdo con eso? Erich Honecker, que fue llevado por ser juzgado por violador de derechos humanos a Alemania, fue sobreseído porque está sobrepasado en la edad dentro de la legislación alemana para juzgarlo y condenarlo. Yo soy partidario en términos generales desde el punto de vista de una política penal, de que se pongan ciertos límites de edad para el cumplimiento de condena, en general, para todos los condenados. ¿Incluyendo los violadores de derechos humanos? Incluyendo los violadores de derechos humanos. ¿Estaría de acuerdo con eso? Nuevamente, no concuerdo con lo que ha dicho Héctor, creo que se ha equivocado, no es así la legislación alemana, y tan no es así que tratándose de criminales de lesa humanidad, por ejemplo, el contador de Auschwitz, que fue detenido el año pasado y que fue condenado teniendo 92 años, fue condenado a esa edad, o Heinrich Böhring, que fue hace 4 años, a los 89 años de edad, también por crímenes contra la humanidad en su carácter de jerarca nazi, fue condenado a prisión perpetua a los 89 años y murió en prisión a los 93. Por lo tanto, el tema de la edad, cuando se trata de estos crímenes en la Alemania, no es un impedimento para juzgarlo, y sea un caso tras otro. Por lo tanto, yo insisto, la edad, las enfermedades propias de la edad, pero si todos estos son viejos,
Y los viejos tienen artritis, tienen artrosis y lo dan en las rodillas. Pero por favor, es decir, seamos serios. Discutamos sobre la base de lo que, insisto, no es solo un razonamiento jurídico, Daniel. Es un logro que la comunidad internacional ha obtenido, porque lo que más le repugna a la conciencia civilizada de la humanidad son precisamente estos crímenes. Los crímenes contra la humanidad y el genocidio son los más repugnantes, y por lo que dije al comienzo, porque atentan contra la condición y la dignidad del hombre. Ese es el bien jurídico protegido. Entonces, no puede una autoridad de un país que está obligado, ¿no es cierto?, con la comunidad internacional y que está obligado por tratados internacionales, tan livianamente decir que aquí hay un problema de los derechos humanos de las personas que están en Punta Peuco. Pero por favor. ¿Héctor? No, yo no creo que haya un problema de derechos humanos con las personas que están cumpliendo condena en Punta Peuco. Si el ministro ha dicho eso, yo no puedo concordar con él. Yo no se lo he oído así. Lo dijo en la entrevista. Ya, pero por lo menos yo no concuerdo con eso. Creo que Punta Peuco es un penal donde están personas que fueron procesadas, juzgadas y condenadas y están cumpliendo sus condenas. Y eso me parece bueno para este país que ocurra, sobre todo a raíz de la experiencia traumática que vivimos en los últimos 40 Pero perdón, años. cuando se plantea, como plantea usted recién, que hubiera un límite de edad efectivamente para el cumplimiento de las penas, muchas de las personas que están en Punta Peuco efectivamente rebasan esos límites de edad. Por lo tanto, si se pusiera un límite de 70 años o de 75 años, buena parte de ellos saldrían libres. Puede ser. Tenemos que discutir cuál es el límite de edad. Yo pienso que ese tiene un fundamento humanitario, en términos de entregarle a las familias a esas personas ancianas, que no van a significar un peligro ya para las sociedades y que por lo tanto la actividad punitiva del Estado debe cesar respecto de ello. Yo pienso que eso es plausible. Aunque hayan cumplido condenas de pocos años, porque efectivamente son personas que fueron condenados muchos años después de los crímenes. Es otro problema. Es un problema de la ineficacia de nuestra justicia. Nosotros hemos tenido una justicia a medias, en donde se ha sido muy benigno con algunos condenas respecto a estas personas porque se aplica la media prescripción, etcétera, etcétera. Pero todo lo que tiene que ver con las características personales de estos criminales, en nuestro sistema se evalúa cuando se dicta la sentencia. Sus condiciones morales, criminales, en fin, todos aquellos aspectos negativos o positivos que pudieran configurar su personalidad. Carmen, ¿qué significaría para usted una propuesta como la que hace Héctor de poner un límite de edad al cumplimiento de pena? No, en absoluto. Sí, digamos, insisto, estamos hablando de un país en el que los perpetradores, los genocidas, por cierto que son viejos, pues, si se han pasado la vida entera en la impunidad, Entonces, insisto, Daniel, esto no es un tema de una percepción que uno tiene o de una opinión, a mi juicio. Estamos hablando, insisto, de los logros que la comunidad internacional ha obtenido en la lucha contra los crímenes de lesa humanidad y contra el genocidio. Y esos logros significan que estos tipos tienen que cumplir penas. Se habla de la proporcionalidad de la pena frente a estos crímenes, pero eso es un principio fundante del derecho internacional de los derechos humanos. Arredondo, integrante de la Caravana de la Muerte, quien mutiló con corvo personalmente, este coronel de ejército, subdirector de la Academia de Guerra al momento de los hechos, más de 75 personas indefensas. ¿Sabe a cuánto fue condenado? Hace 7 meses atrás. Por supuesto tenía 90 años cuando fue condenado. Fue condenado a 10 años. A 10 años. Eso es una burla. Eso es una burla en términos de pena. Eso está expresamente prohibido. Y está expresamente prohibido, insisto, por la conciencia de la comunidad internacional. Por eso está prohibido. Carmen Hertz, Héctor Salazar, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este debate en Resumen Ejecutivo de CNN Chile. Gracias a ustedes.